El residencial Juana Matos en Cataño no es un lugar, es una trampa geográfica. Rodeado por agua por tres lados, la bahía de San Juan, el caño Martín Peña y la ciénaga Las Cucharillas. Solo una salida terrestre por la carretera. Una fortaleza natural, pero también una ratonera. Dentro, el aire huele a salitre, a humedad podrida de manglar y a la tensión permanente de un negocio que nunca cierra. Aquí, en este laberinto de edificios bajos y callejones ciegos, operaban 5 puntos de drogas a finales de los 2000. Uno de ellos lo manejaba un triunvirato de muchachos que no pasaban de los 25 años. Jerry, el runner, el que movía el producto de esquina a esquina. Pacholí, el tirador, el músculo. Y Jonathan Ávila Rojas, Pescue, el cerebro táctico, el que negociaba, el que resolvía los problemas. Pescue no era un bichote, era un gerente de sucursal. El dueño de la franquicia, el verdadero poder en Juana Matos, era un hombre llamado Carlos Cruz Mojica, alias Hueso, líder de los Dementes Inc., una ganga que se identificaba bajo la bandera de la asociación Ñeta, pero que operaba con una brutalidad tan excesiva que los propios líderes ñetas desde prisión tuvieron que redactar cartas deslindándose, diciendo que ese no era su código. Hueso era el patrón. Pescue y todos los demás puntos de residencial le pagaban la renta, un porcentaje de todo lo vendido. Era el impuesto por operar en su reino. La vida de Pescue era la de un pez pequeño en un estanque controlado por un tiburón. Su día a día era un manual de supervivencia de bajo perfil. Empezó lavando carros para un tipo llamado Pitillo. Luego fue runner, llevando bolsitas de un edificio a otro. Aprendió que en este negocio la visibilidad es un riesgo. No se hacía fotos extravagantes en redes sociales. Su ascenso a manejar un punto fue orgánico, por fiabilidad, no por carisma violento. Pero en Juana Matos, la guerra siempre está a una esquina de distancia. El residencial se vio arrastrado a la guerra entre Las Vegas y Barrio Palmas, dos zonas de Cataño en conflicto. Pescue y los de Juana Matos se alinearon con Barrio Palmas. Esto significaba vigilar extraños, reportar movimientos sospechosos a Hueso y estar listos para defender el territorio si la guerra traspasaba los límites del residencial. La violencia era un rumor constante, un trueno lejano que a veces se convertía en tormenta sobre sus cabezas. Como el día en que un joven llamado Liam fue visto montándose en una patrulla. En el código paranoico de la calle, eso solo podía significar una cosa: cooperador, soplón. Pescue, según los rumores que luego circularían, fue señalado como el ejecutor. Un trabajo sucio, pero necesario dentro de la lógica del miedo que gobernaba el lugar. No era personal, era una limpieza, un mensaje para cualquiera que pensara en hablar con la policía. El equilibrio de poder en Juana Matos se quebró cuando el FBI y las autoridades de Florida dieron con Hueso. No estaba escondido en una cueva, estaba en una mansión en Florida, yendo a discotecas, creyendo que la distancia geográfica lo blindaba. Su arresto fue un terremoto, dejó un vacío de poder que inmediatamente intentaron llenar facciones más grandes y más hambrientas. Había un nombre que sonaba fuerte: Pacho y su organización. Se rumoreaba que un proveedor mayorista conocido como el M comenzó a suplir los puntos directamente y que tenía a su disposición a los Bultrones, una ganga vieja, de las de verdad, con raíces en los 80, hombres con entrenamiento militar, no chamaquitos con pistolas. El juego se estaba volviendo más grande y más peligroso. Pescue, el gerente de sucursal, ahora tenía que tratar con posibles nuevos dueños corporativos que no conocían su nombre y no les importaba su lealtad a la extinta administración de Hueso. Fue en este clima de incertidumbre que Pescue cometió su error estratégico. Tuvo un roce con un sujeto llamado Nuni. El conflicto fue por lo de siempre, el control de un punto, un territorio de venta que generaba unos cientos de dólares al día. Una miseria en el gran esquema,
pero todo para hombres cuyo mundo no iba más allá de unas cuantas cuadras. Nooney, sintiéndose amenazado o simplemente harto, no escaló el conflicto dentro de Juana Matos. Hizo algo más inteligente. Se fue. Tomó a 4 de sus hombres, incluido un tipo llamado Piri, y se trasladó a Orlando, Florida. Allí, la diáspora criminal puertorriqueña había creado un mercado paralelo. Nooney no fue a esconderse, fue a conquistar. Puso puntos de droga y con el dinero sucio abrió un negocio de lavado, un club nocturno. Se estaba transformando de pistolero de barrio a empresario semilegítimo con base criminal. Mientras, Pescue se quedó en Cataño, pero el calor aumentaba. Las autoridades lo tenían en la mira por el asunto de Liam y por su punto. Los nuevos poderes, Pacho, el M, presionaban. La calle se le estaba quemando bajo los pies. La huida a Orlando no fue una idea genial, fue la única opción que le quedaba. Pero Orlando no era tierra de nadie, era el feudo de Nooney. Pescue lo sabía. Por eso, en un gesto que mezclaba arrogancia y desesperación, llamó a Nooney. La conversación, reconstruida por fuentes, tuvo que ser un clásico del doble lenguaje callejero. Hermano, voy para allá. Quiero empezar limpio, montar algo. Ya lo de atrás quedó atrás. Tu palabra es tu palabra. Era una petición de permiso y una invocación al código antiguo, la palabra de hombre. Nooney, desde su club en Orlando, debió sonreír. Le dio luz verde. Ven, todo bien. Era la trampa perfecta. Pescue llegó a Orlando creyendo que había arreglado, que su fama de Juana Matos, su respeto, lo precedían. No entendió que en Florida él era un don nadie, un inmigrante más, y Nooney no era el mismo Nooney que había huido de una pelea por un punto. Era un hombre con un club, una red de distribución y una reputación que proteger. Permitir que Pescue se estableciera, incluso de manera controlada, era una debilidad, y en este nuevo mundo, la debilidad es un cáncer. La noche del 6 de febrero de 2016 en el Club Glitz Ultra de Orlando fue la puesta en escena de una ejecución con público. Pescue no llegó como un cliente cualquiera, llegó como lo que era, un criminal nervioso en territorio enemigo. Entró por la puerta de atrás, un detalle clave que muestra que iba armado y prevenido. Pero la prevención no sirve de nada cuando el ataque viene con una sonrisa. Pasó un rato, tragos, música alta. Entonces apareció Piri, el hombre que había huido con Nooney. La conversación subió de tono rápido. Piri no estaba ahí para recordar viejos tiempos, estaba ahí para provocar. Pescue, sintiendo la trampa cerrarse, fue a buscar a Nooney. Le recordó su palabra de hombre. Fue su último error. En ese instante dejó claro que se sentía traicionado, que sabía que la promesa era falsa. Para Nooney, eso significaba que Pescue era un problema que no se iría pacíficamente. La señal se dio. Un botellazo en la cabeza de uno de los acompañantes de Pescue fue el detonante. El acompañante, aturdido y en pánico, sacó su arma y disparó contra Piri. En segundos, el club se transformó en una caja de resonancia de pánico y balas. Otro hombre de Nooney abrió fuego contra el segundo acompañante de Pescue, y luego, un tercer hombre enfocó a Pescue. Los disparos no fueron aleatorios, fueron dirigidos. Jonathan Ávila Rojas, Pescue, cayó en el suelo pegajoso de un club de Orlando a 1000 millas de los callejones mojados de Juana Matos, que eran su reino. El saldo final, 2 muertos, Pescue y Piri, y 10 heridos, civiles atrapados en una guerra que no era suya. Fue la exportación perfecta de la violencia de barrio. Un conflicto nacido por el control de una esquina en Cataño se resolvió con un tiroteo masivo en un negocio de Florida, manchando con sangre puertorriqueña un suelo que ya estaba acostumbrado a importar tragedias. La mención de Flow la Movie en los rumores posteriores es un eco distorsionado de esta red. Flow la Movie, José Ángel Hernández, era un productor musical de reggaetón con estudios en Orlando.
vinculado socialmente a figuras del ambiente. No hay evidencia de que estuviera involucrado en el tiroteo, pero su nombre en el rumor refleja una verdad más amplia. En la diáspora, las líneas entre el mundo del espectáculo, el negocio legal y el inframundo criminal a menudo se difuminan en fiestas, clubes y estudios de grabación. La muerte de Pescue no fue una épica batalla entre capos. Fue la eliminación fría y eficiente de un competidor menor por parte de un antiguo rival que había entendido que el crimen, para crecer, necesita migrar, blanquearse y deshacerse sin sentimentalismo de los lastres del pasado. Pescue murió creyendo en códigos que ya no existían, en un lugar donde su nombre no valía nada. Víctima de un hombre que había aprendido que en el nuevo mundo, la palabra de hombre se escribe con contratos de negocio y se defiende con balas en la espalda, no con lealtades de callejón. Su cuerpo fue repatriado a Puerto Rico, a un velorio en Cataño, donde los que lo conocieron lamentaron su muerte, pero entendieron, en el fondo, que ese era el único final posible para quien juega a ser jefe en un juego donde los dueños reales nunca se ensucian las manos y donde los gerentes de sucursal son secondos acechables. El cadáver de Jonathan Ávila Rojas, Pescue, no viajó solo en el avión de carga de vuelta a Puerto Rico. Lo acompañaba el peso muerto de un caso federal que ahora se abría en 2 estados. En Orlando, el tiroteo en el Glitz Ultra no fue tratado como un ajuste de cuentas de barrio. Fue clasificado de inmediato como un incidente de violencia masiva en un lugar de entretenimiento, atrayendo al FBI, al ATF y a la oficina del sheriff del condado de Orange. La escena del club, con sus 10 heridos de bala y 2 muertos, era un desastre forense. Cientos de casquillos mezclados con vidrios rotos, sangre y botellas de licor. Los investigadores tuvieron que rastrear cada arma, cada celular dejado atrás en el pánico. Las cámaras de seguridad del club, curiosamente, habían fallado ese día, pero las de los negocios aledaños captaron las llegadas y huidas. Identificaron vehículos con placas de Florida alquilados con identificaciones falsas, un sello de la operación criminal transitoria. El nombre Nooney, cuyo verdadero nombre las autoridades ya manejaban, surgió rápidamente como el dueño del establecimiento y el anfitrión de la noche. Pero probar que ordenó el tiroteo era otro asunto. Él no disparó. Sus abogados argumentarían que fue una pelea entre clientes fuera de control, que su cliente era otra víctima del caos. Sin un testigo directo que vinculara la orden con el acto, el caso contra Nooney por homicidio era débil. Sin embargo, tenían otras palancas: el origen del dinero para el club. El IRS y el FBI comenzaron una auditoría criminal. ¿De dónde salió el capital para el Glitz Ultra? Si podían probar que era producto del narcotráfico, lo podían acusar de lavado de activos, un cargo federal con sentencias largas y que no requiere del testimonio de los tiradores. Mientras, en Puerto Rico, el negociado de la policía y las agencias federales en la isla recibieron el dossier de Florida. Para ellos, la muerte de Pescue no era una tragedia, era una oportunidad. Era un eslabón débil que había sido eliminado, pero su círculo en Juana Matos seguía vivo y probablemente enfurecido. Los agentes del Grupo de Tarea Federal, FBI, DEA, HSI, que ya vigilaban el residencial por la operación de Hueso y la supuesta entrada de Pacho, vieron una apertura. Empezaron a presionar a los familiares y conocidos de Pescue que habían quedado en Cataño. La estrategia era clásica: ofrecer protección, posiblemente un nuevo comienzo en el programa de testigos, a cambio de información que desmantelara no solo el punto de Pescue, sino que llegara hasta Nooney en Florida y hasta los nuevos proveedores en la isla. Querían nombres, números de teléfono, patrones de entrega, lugares de almacenamiento. El mensaje tácito era: tu amigo murió por una traición en Orlando. Ayúdanos a encerrar al que lo mandó a matar y te sacamos de este ciclo. Pero la lealtad en el residencial, aunque fracturada, no se rompe fácilmente. La familia de Pescue, devastada, se negó a cooperar.
Temían represalias no solo de Nuni, sino de la organización local que ahora controlaba el área, que podría ver cualquier colaboración con las autoridades como una amenaza a su nuevo status quo. La guerra por la sucesión en Juana Matos, lejos de calmarse con la muerte de Pescú, se intensificó. Su punto, ahora vacante, era un botín jugoso. Pacho y su gente movieron a sus propios administradores para tomarlo, pero los leales a la antigua estructura de Pescú y a la memoria difusa de Hueso resistieron. Esto generó choques menores pero significativos: robos de mercancía, incendios de vehículos usados para el transporte, golpizas a runners que se negaban a aceptar la nueva administración. La policía de Cataño, en vez de intentar calmar los ánimos, a veces dejaba que estas escaramuzas ocurrieran. Para ellos era una guerra de desgaste entre criminales. Cuantos más se eliminaran entre ellos, menos trabajo tendrían después. Esta política de laissez-faire solo aumentó la sensación de ley de la selva dentro del residencial. El nombre de Flow La Movie siguió apareciendo en los rumores, no como un actor directo en el tiroteo, sino como un símbolo de la conexión corrupta entre el ambiente musical y el crimen organizado en la diáspora. José Ángel Hernández, Flow La Movie, era un productor exitoso con estudios en Orlando y Puerto Rico, conocido por trabajar con artistas de reggaetón y trap. Su estudio y su círculo social eran un punto de encuentro para figuras del espectáculo y, según los chismes de la calle, para individuos con dinero de procedencia dudosa. La teoría, nunca probada, era que Nuni usaba el club Glitz Ultra y sus conexiones con personas como Flow La Movie para lavar dinero y dar una fachada de legitimidad a sus operaciones. La muerte de Pescú en su club manchó esa fachada. Aunque no hay evidencia de que Flow La Movie tuviera participación alguna en el crimen, la mera asociación de su nombre en los rumores tras el hecho es un testimonio de cómo, en este ecosistema, la música y el dinero sucio están entrelazados de manera inextricable. Los artistas cantan sobre la vida que estos hombres llevan, y estos hombres a veces financian las carreras o las fiestas donde los artistas se presentan. Es un círculo simbiótico y a menudo mortal.